Hola amigos paliativistas, en esta sección vamos a dar desarrollo al manejo del dolor pediátrico, presentado por Mi persona, Laura Valentina Rincón Corrales. y quien les habla, María Alejandra Fierro Velázquez. Nosotros estamos en sexto semestre de enfermería en la Unidad Central del Valle y este tema lo desarrollamos con la materia cuidados paliativos, con la enfermera Luz Damaris Rojas Rodríguez. Podemos decir que la primera causa del sufrimiento de los niños cuando acuden al servicio de salud es el dolor, y que aparte de eso no solamente porque lo estén presentando en el momento, sino también por el miedo a que se les pueda ocasionar. Históricamente podemos decir que el dolor pediátrico no era como un tema tan relevante antes de 1960, pero en los últimos años, en los últimos 20 años, hubieron numerosas investigaciones, pero aún así se está dando un manejo inadecuado del dolor pediátrico, dando como resultado que el niño pues tenga un continuo sufrimiento innecesario. Podemos decir que los niños que están hospitalizados o que pueden presentar, según la estadística de dolor, entre el 21 al 49% de los niños que están hospitalizados presentan dolor. Bueno, el dolor es una experiencia multifactorial, es decir, que tiene varias cosas que lo van a complementar, la parte física, psicológica, social, económica y cultural. Al nosotros generar la valoración del dolor, pues también nos va a ayudar para luego nosotros saber cómo vamos a manejar ese dolor y qué tipo de dolor es. Entonces tenemos tres métodos muy importantes. El fisiológico. El fisiológico es el que nos va a medir la respuesta del organismo ante el dolor. Es decir, que tenga cambios en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en la hormona del estrés, que es el cortisol, o que tenga acidosis láctica. Conductual. Como su nombre lo dice, es nosotros ver el comportamiento del niño, y esto también necesitamos ayuda de los padres para que nos digan si el comportamiento ha cambiado o cuál es el patrón normal de comportamiento del niño. Cuando hablamos de los métodos autoevaluativos, pues es donde nosotros ya necesitamos la colaboración del niño. Ya van a ser niños que ya puedan hablar y expresar cómo se sienten de 1 a 10 cuánto les está doliendo. Entonces, las escalas de valoración del dolor son muy importantes, ya que esto, como le había dicho antes, nos ayuda a valorar qué tipo de dolor tiene el niño, si con el medicamento que le estamos dando o con los métodos que estamos implementando ha disminuido el dolor, o si por el contrario el dolor persiste y necesitamos ya implementar otras medidas más intensivas. Podemos decir que vamos a dar un alivio del dolor para que el niño pueda dormir, para que tenga un reposo y para que se pueda movilizar. Entonces, tenemos métodos conductuales. En estos métodos conductuales tenemos varias escalas. Escala FLAC, que ahora la vamos a explicar, Neonatal Infant Pain Scale, Pediatric Objective Pain Scale, y algunas de estas escalas, más que todo lo que hacen es medir parámetros fisiológicos. También se usan en pacientes no colaborativos, es decir, en pacientes que son muy pequeños y no tienen cómo expresarse. Y es de útil, como lo decía ahora, guiarnos por cómo los papás ven que es el comportamiento normal de los niños. Y digamos también, eso es muy principal en los niños que de pronto tengan algún déficit cognitivo. Entonces, en la escala FLAC vamos a decir que la puntuación 0 es que no hay dolor. Leve es que hay de 1 a 2. 3 a 5 va a ser un dolor moderado, de 6 a 8 va a ser un dolor intenso y de 9 a 10 es un dolor inimaginable, en el que vamos a decir que vamos a valorar la cara. Si la cara está relajada con expresión neutra va a ser 0. Si está arrugada la nariz, 1. Si la mandíbula está tensa, 2. Si las piernas están relajadas, 0. Si están inquietas, 1. Si tiene golpeteo con los pies, 2. La actividad, si está acostado y quieto, 0. Si de pronto el niño se dobla o encoge las piernitas, 1. Y si está totalmente rígido, 2. El llanto, si no llora, 0. Si se queja o gime, 2. Si tiene un llanto fuerte, 2. Y si tiene capacidad de consuelo, vamos a decir que totalmente satisfecho, o sea que el niño ya esté descansado, 0. Que pueda distraerse, 1. Y que tenga dificultad para consolidarlo, podemos decir que es 2. Los métodos subjetivos. Estos más que todo se van a basar en la apariencia de las fascias del niño, es decir, de cómo esté su rostro.
de qué expresión tenga. Entonces vamos a decir que esto más que todo en los niños de 3 a 7 años se les va a implementar la escala Walk Bake. Y en los niños que, digamos, ya tienen de 0 a 10 años, se les implementa la escala análoga visual, que decimos que en la Walk Bake 0 es sin dolor, 2 un poco de dolor, 4 dolor un poco más fuerte, digamos 6 duele aún más, 8 duele mucho y 10 es un dolor peor. Y en la análoga visual vamos a decir que 0 es la ausencia de dolor, entre 2 y 3 vamos a decir que es leve, 5 es moderado, 7 y 8 intenso y 10 el dolor empeora. Bueno, aquí ya tenemos otra que es la de Walcon y Howitt, en la que decimos que esa más que todo se implementa en niños de 8 años. Esta escala es muy similar a la escala EVA que se utiliza en los adultos. Vamos a decir que 0 es sin dolor, de 1 a 2 es leve, de 3 a 6 es un dolor moderado, de 7 a 8 es un dolor intenso y de 9 a 10 es un dolor inimaginable. Bueno, cuando nosotros vamos a dar el tratamiento al niño, tenemos que anticiparnos a la experiencia dolorosa y aproximarnos a cuáles fueron como la etiología de este posible dolor. También tenemos que asociar medidas farmacológicas, no farmacológicas, y no solamente ver al paciente desde una sola perspectiva física, sino también psicológica. El tratamiento no farmacológico, más que todo lo que nos va a ayudar es a disminuir la ansiedad y la respuesta de los comportamientos del niño. Es decir, esta nos ayuda muchísimo a disminuir el estrés, la irritabilidad y todos los comportamientos que tiene el niño. Bueno, entonces vamos a utilizar varios métodos. Primero vamos a crear un ambiente apropiado para el niño. Esto va a minimizar el dolor, la ansiedad y esto es muy relacionado con los niños, digamos que a veces tienen hospitalizaciones prolongadas. Sería muy adecuado como ambientarle la habitación al niño que sea como que se sienta en su casa. Y también es de suma importancia que cada niño tenga una habitación para que el niño no vaya a ver los procedimientos del otro niño y se asuste. Bueno, en nosotros permitir la presencia de los padres en todo ese proceso médico nos va a ayudar a que el niño le disminuya el estrés, mejore su comportamiento y todo, y es de suma importancia. Ahora informarle al niño el procedimiento. Esto es muy importante, ya que el niño, al saber a qué se va a ver, a qué procedimiento le van a realizar, pues así mismo va a estar preparado psicológicamente y va a ser un niño que nos va a colaborar mucho mejor para la realización del procedimiento. Entonces, a continuación, mi compañera va a seguir con las medidas no farmacológicas y farmacológicas del dolor. Ella sigue con generación de distractores. Gracias, Alejandra. Bueno, para seguir con nuestro tratamiento no farmacológico, también tenemos que tener en cuenta que generar distracciones en el infante también es de suma importancia porque esto nos ayuda a disminuir el dolor asociado a ciertos procedimientos. Es útil como los masajes, la vibración y las distracciones, ya sea con juegos, música, juguetes, la relajación con el control de la respiración, la imaginación guiada, los refuerzos positivos. Por ejemplo, diciéndole al niño que todo va a estar bien, que sus padres están afuera esperándolo y que no le va a doler. Cuando ya seguimos, vemos las soluciones azucaradas. Las soluciones azucaradas han demostrado que reducen el dolor en el neonato y pueden ser útiles en lactantes hasta los 6 meses. No se han establecido dosis óptimas, pero se recomiendan unas dosis de 12 a 25% de entre 0,5 a 2 mililitros, administrada directamente en la cavidad oral o aplicándola con un chupete 2 minutos antes del procedimiento, aunque otros autores recomiendan ser administrada en dosis menores y repetidamente. Ya cuando nos vamos a los métodos físicos, para el control del dolor también son útiles principalmente en el dolor traumatológico o tras algún procedimiento de máxima invasión que incluyen reposo, aplicación de frío o hielo, compresión, elevación, inmovilización,
un vendaje o cobertura y una posición adecuada para la zona afectada. Cuando ya nos vamos a buscar sobre el manejo inadecuado del dolor en el niño, vemos que hay múltiples, como los mitos y los conceptos erróneos, creencias y actitudes inadecuadas de los profesionales de salud, una falta de conocimiento sobre las causas y mecanismos del dolor, valoración inadecuada del paciente, falta de conocimiento de técnicas no farmacológicas y farmacológicas en el tratamiento del dolor y una escasa utilización de evidencia científica. Ya en el enfoque interdisciplinario, aquí es donde vamos a abordar al niño, al neonato o al paciente con que el dolor implica un enfoque interdisciplinario. Entonces se debe contemplar tres aspectos intervinientes en los niños que nos va a dejar identificar estos tres componentes, como el subjetivo, conductual y el fisiológico. En este punto es de suma importancia ya que nos genera una integración del servicio incluyendo psicología, medicina interna y enfermería, volviéndonos todo este equipo multidisciplinario en uno solo. Ya cuando el niño vamos a las medidas farmacológicas, en primera está los analgésicos. Se dice que no existe ninguna evidencia de que el tratamiento del dolor enmascare los síntomas o altere el estado mental. Por lo tanto, la analgesia no impide un adecuado manejo y diagnóstico del paciente. Para elegir la opción analgésica más adecuada, existen diferentes modalidades terapéuticas que se utilizan en función de intensidad del dolor. Entonces, la primera está la puntuación en la escala de valoración. Aquí, como mi compañera Alejandra nos decía, vamos a implementar todas las escalas donde nos van a decir cada uno cómo se siente y así poder seguir con la otra. El proceso patológico que sufre el niño también es de suma importancia porque aquí nos va a orientar el grado y el tipo del dolor. Ya los niños con dolor grave deben de ser tratados de forma inmediata, aunque los pacientes con dolor menos grave también deben de recibir una analgesia. Además, se deben de establecer pautas analgésicas detalladas para el tratamiento domiciliario en los pacientes con patologías susceptibles de sufrirlo. Aquí debemos de seleccionar, primero que todo, cuál es el fármaco. Entonces, cuando vamos a decirle al paciente qué fármaco utilizar, se le debe de enseñar todo lo de su farmacocinética, los dosis, los intervalos y cuáles son sus efectos adversos de un grupo limitado de fármacos para poder así utilizarlos de forma segura. En segundo está la vía de administración. Se debe saber que la vía más sencilla y la menos invasiva es la vía oral. Esta es de primera opción ante el dolor leve. Un dolor moderado puede servir para esta vía y si no mejora se sigue con la siguiente que es la intravenosa. Esta es de elección en un dolor intenso. La tercera es la vía subcutánea, que esta es de una rápida absorción, pero algunos fármacos no disponen de esta vía. La intramuscular es casi no utilizada ya que es más dolorosa y los niños le tienen mucho miedo a las agujas. La última vía es intranasal, transmucosa e inhalatoria. Esta es de absorción rápida y menos invasiva. Se puede considerar en pacientes sin acceso venoso y con un dolor moderado o grave. Ya cuando nos vamos a los protocolos de tratamiento, según la escala, guiándonos en la escala de la OMS, tenemos tres tipos de dolor, el leve, moderado y severo. Cuando vamos a utilizar analgesia en un dolor leve no inflamatorio para un paciente oncológico o que esté en el proceso de cuidados paliativos, entonces tenemos el paracetamol como primera opción para un dolor leve. Ya cuando es un dolor inflamatorio, está el ibuprofeno. En el dolor moderado, cuando su inicio es no inflamatorio, como una cefalea o un dolor así que no esté tan agravante, se puede utilizar un metamizol o un tramadol, codeína. Y en inflamatorios está el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno y diclofenaco. Cuando ya el dolor es grave o es severo, aquí se deben de utilizar opioides, ya pudiéndose ser asociados con otros fármacos para mejorar su calidad de vida o su calidad
de permitir reducir su dolor. En un dolor inflamatorio se utiliza un opioide mayor, como una morfina o un fentanilo, que son sedantes. Y un inflamatorio, cuando ya el dolor es inflamatorio, se utiliza un opioide mayor con una INE. Bueno, amigos paliativistas, espero que esta charla sobre el manejo del dolor pediátrico les haya sido de máxima importancia y les haya gustado.